Los sentidos aluden básicamente a esta pregunta: ¿para qué geografía? ¿Para qué? En relación al campo de la producción del conocimiento académico, existe acuerdo en las universidades públicas, esto uno lo encuentra en los distintos congresos que se van realizando, que hay un consenso en que la geografía sirve, se ocupa, tiene una importancia en relación a entender la reorganización de las tramas territoriales, cómo las tramas territoriales permanentemente se van reconstituyendo, y estos abordajes se hacen con distintos matices desde la geografía crítica. Hasta la década de 1980, uno puede ver que en el campo de la recontextualización, es decir, de las prácticas pedagógicas, tanto en las escuelas, los profesorados, las editoriales, vamos a ver que la geografía aparece como una descripción de los elementos físicos del mundo. Ahora, del mundo entendido como territorio, ¿no? El territorio. Tanto el territorio es el recipiente que contiene una serie de elementos físicos que se describen. Ahora, esta descripción en Argentina, como en otras partes del mundo, pero en Argentina, estaba orientada a la invención de un nuevo ciudadano tras la unificación de la Argentina, la unificación política de la Argentina en la década de 1860. En la década de 1860, cuando se establecen los pactos entre los poderes de los distintos poderes de la Argentina, se requería establecer, por un lado, un imaginario que recogiera la heterogeneidad social, cultural y geográfica de la Argentina, en las cuales las distintas oligarquías estaban instaladas y ejerciendo su poder, y ese reconocimiento de esa heterogeneidad necesitaba a su vez ser unificado, y esta unificación ser llevada hacia abajo, hacia los sectores migrantes que estaban llegando a la Argentina en el proyecto de fines del siglo XIX. Ahora, esta geografía descriptiva, inventarial, apuntaba entonces a la formación de este nuevo ciudadano, de esta nación que se iba constituyendo. Durante todo el siglo XX se sostuvo esta geografía, la geografía a veces más, a veces menos, iba teniendo horas en las escuelas secundarias, tenía garantizado un espacio de desarrollo propio en las escuelas, y en ocasiones se encontraba beneficiada por la exacerbación de discursos nacionalistas puntuales a lo largo del siglo XX. Es importante, paréntesis, aclarar que sobre fines del siglo XIX todavía no existía un campo académico consolidado en geografía universitario que diese un objeto construido científicamente a la escuela para que se enseñase geografía, sino que surge básicamente por una necesidad política, no por un peso propio disciplinar que hace que caiga sobre la escuela. Sobre los años 80 ya nos encontramos que en el campo de la producción de conocimiento existen universidades con desarrollos y producciones e investigaciones en geografía, pero en el campo de la recontextualización, que es lo que me interesa en este momento, me interesa señalar que los primeros años de la década del 80, cuando se reinstala la normalidad institucional en nuestro país, nos encontramos con un elemento fundamental, que es la derrota de la Guerra de Malvinas, el descrédito de los discursos nacionalistas y la emergencia de el nuevo espíritu democrático de los años 80. Y en este espíritu democrático, junto con la derrota de la guerra y cierta descrédito de cierto nacionalismo, los elementos de la geografía descriptiva quedan, para usar una metáfora, fuera de foco. Esta geografía descriptiva para la formación de ciudadanos queda fuera de foco.
Más aún que la década del 80, y esto continúa hasta el día de hoy, en el sistema educativo empieza a circular el discurso de la formación de ciudadanos críticos. La escuela está orientada a la formación de ciudadanos críticos. Por lo tanto, esta geografía cuya utilidad era la formación de un ideario nacional más o menos homogéneo, no, más o menos no, absolutamente homogéneo, ya queda como anacrónica. Bueno, en estos años se modifican planes de enseñanza en algunas universidades, empieza a instalarse fuera de ellas, aunque por ahí de manera vaga en algunos profesores en algunas escuelas, la idea de que en la geografía es necesario establecer relaciones entre los elementos de los inventarios. Los inventarios por ahí se seguían dando, pero había una preocupación por pensar, a ver, 1985, hubo inundaciones en Quilmes, que fueron gravísimas. ¿Cómo entendemos esto de la geografía? ¿Cómo se puede trabajar esto en el aula? ¿Cómo esto aparece efectivamente en las aulas? Y empieza, aunque de manera vaga, en este campo de recontextualización, esta idea de que pueden conectarse los temas y pueden encontrarse hilos conductores que no sean tan evidentes. Bueno, este conjunto de prácticas en el plano de la recontextualización que se dan en las escuelas, los esfuerzos de algunos profesores, los esfuerzos que hacen algunas universidades, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, que hace un cambio radical muy importante de su plan de estudio, donde aparecen materias novedosas como geografía y subdesarrollo, materias que antes no existían. Esta mirada, estas miradas que empiezan a circular en este campo, van a tener un efecto en la década del 90. En el campo de la recontextualización, tanto oficial como no oficial, apunta a la construcción de problemáticas en el vínculo entre individuo, sociedad y naturaleza, los cuales emergen territorialmente. Entonces, en el vínculo individuo, sociedad, naturaleza, nos encontramos emergencias territoriales. Estas emergencias son múltiples. Alcance territorial de las redes del narcotráfico, el papel de las empresas mineras en un contexto neodesarrollista caracterizado por la explotación en términos extractivos y no de conserva de recursos naturales, los procesos de pampeanización también con un criterio más minero que agrícola, la movilidad geográfica del capital, el nuevo carácter de las migraciones internacionales, el papel que cumplen las redes territoriales clientelares para mantener cohesionados algunos territorios y llevar adelante la asignación de recursos, porque la asignación de recursos no es pareja en todo el territorio estatal. Esa asignación de recursos tiene que ver con aquellos territorios que tienen mayor capacidad de hacer demandas. Estas demandas que se inscriben en canales, o se canalizan a través de ciertos medios particulares, forman parte de lo que son las redes clientelares que tienen una fuerte impronta territorial que conviene, o que me parece que es algo que nosotros podemos estudiar. Esto entonces, por un lado, la emergencia de los elementos territoriales. Por otro lado, la recontextualización implica situar estos conocimientos en los contextos en los cuales los profesores y los maestros trabajan. Entonces, si nosotros combinamos, por un lado, la emergencia de dinámicas sociales territorializadas y por otro lado, estas dinámicas que aparecen en los territorios pueden ser situadas en los territorios en los cuales uno está trabajando, puede empezar a entender que la geografía tiene algo para decir. Entonces, la pregunta inicial que yo había hecho, que era ¿para qué geografía? ¿Para qué geografía? Empezamos aquí a bosquejarla. Lo que quiero proponer ahora es el tema de las perspectivas de implantación cultural. Es decir, tenemos esto, pero ¿cómo esto puede empezar a ser efectivo? A que en realidad nosotros podamos pensar que aquella geografía de fines del siglo XIX, con las necesidades de una Argentina que recién se había unificado,
Ahora esas necesidades ya no están más, porque la identidad está, porque la Argentina está unificada. Ahora las necesidades son otras, la geografía se pensó y es otra, y necesitamos implantarla como se implantó en el siglo XIX, pero que se había implantado de arriba. Ahora el implante, yo digo, conviene no, hay que hacerlo desde abajo, porque ahora hay un lugar vacante para esto. Es el lugar en el que cada uno de nosotros estamos trabajando. ¿A qué me refiero entonces con implantación cultural? Yo tomo este concepto de un científico social, que es Stuart Hall, británico, y que a partir de él yo voy a entender que el poder social se constituye a través de formas cohesivas y no coercitivas. Ahora, la dominación tiene que ver más con la cohesión y no tanto con la coerción. En este sentido, Hall, siguiendo tradiciones en estudios culturales previos, entiende, yo también entiendo, que los medios de comunicación masivos del siglo XX y los del siglo XIX establecen un ida y vuelta entre la industria cultural a la cual ellos pertenecen y las culturas populares a las cuales se dirigen. Ahora, estos medios de comunicación masivos lo que hacen es implantar elementos culturales que faciliten la identificación con los intereses de esa industria cultural. Entonces la pregunta es, dicho esto en términos así teóricos, la pregunta que yo me hago es ¿cómo podemos nosotros ingresar en ese escenario en el cual hay un ida y vuelta entre la industria cultural y los sectores populares y las clases medias? Bueno, hay dos andariveles que a mí me parece, son los que yo trabajo, para esto. Por un lado, ingresar a ese vínculo teniendo en cuenta que gran parte de los temas delineados por la nueva geografía regional o por lo que genéricamente sería la geografía social, aparecen en los medios de comunicación, pero tamizados por sus propios intereses. Inundaciones, intoxicaciones por agrotóxicos, bueno, el centimetraje, el territorio que se elija para la noticia va a tener que ver con los intereses, no del que se inundó, no del que se intoxicó, sino del que está emitiendo la noticia. Esa noticia aparece en las agendas mediáticas, pero también aparece y salta y aparece en las aulas. Este es el primer andarivel. El segundo andarivel es el de generar condiciones para que en nuestro trabajo chiquito, cotidiano, aparentemente solitario, de recontextualización de saberes, se hagan cosas que resuenen en los medios de comunicación, como ya ha sucedido con la reciente experiencia de lo que sucedió en el campo de recontextualización oficial en Provincia de Buenos Aires con el diseño curricular. Ese diseño curricular fue posible por todo lo que hicieron los profesores en las aulas en los años anteriores. Si no, no hubiera sido posible. Ahora, la geografía está instalada, está presente, más allá de todas las dificultades que tiene, que sabemos que tiene, está instalada en el debate nacional. Y la idea es que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de realizar recortes rigurosos y muy claros de elementos de la disciplina geográfica para sintetizarlos críticamente, ¿sí?, a partir de la circunstancia sociocultural en la cual cada uno se encuentra. El planteo es un cambio de posición, no es que el profesor ahora va a enseñar el listado de montañas y de ríos, y si aprendieron, aprendieron, y si no, no, y si no me voy, y después voy a cobrar el sueldo, sino que se trata de otra cosa. Se trata de un cambio de posición en el cual se necesita entender a las otras disciplinas no como enemigas que nos van a sacar el espacio, sino como los lugares a los cuales vamos a brevar. Este es un cambio que hacen los profesores, y a su vez que los profesores mantengan diálogos permanentes con los productores de conocimientos en el campo de la academia, en el campo de la producción académica. Creo que
de lo que hay que hacer es pensar, más que pensar qué es un profesor formado, qué es lo que somos cada uno de nosotros, más allá de eso, que somos profesores y maestros especializados en ciencias sociales, pensar qué papel queremos cumplir, qué papel queremos cumplir. Y ese papel tiene que ver con cómo se posiciona el propio saber geográfico en el marco particular en el que uno se encuentra. Muchas gracias.